Iván Duque Márquez ha sido considerado por algunas personas como el peor presidente en la historia de Colombia. Y yo diría que Iván Duque Márquez fue un pésimo presidente, pero ha habido otros peores, ha habido otros más genocidas, como el mismo Simón Bolívar, Rafael Núñez, Miguel Abadía Méndez, Guillermo León Valencia y el mismo Álvaro Uribe Vélez. Si hablamos de administración, Iván Duque sí puede estar en los 5 peores. Y como ustedes saben, hoy se están cumpliendo 2 años del estallido social, el paro nacional de Colombia de 2021, en el que, según algunas fuentes, murieron 75 personas, según otras fuentes murieron 84, y también hubo miles de heridos, violaciones, torturas y también destrozos, producto de un mal gobierno y de un pueblo que se cansó de ese mal gobierno. Y vamos a comparar cómo abordan esta noticia 4 medios comunicativos de masas que son diferentes. Analizamos en primera instancia lo que dice la revista Semana y se centran desde la mirada del SMAT, es decir, las protestas en Colombia desde un carro del SMAT. Entonces ahí muestran el tropel y ya. Un video de 15 minutos que pueden encontrar ustedes en YouTube. No explican ahí las razones del paro, el mal gobierno de Duque, los escándalos de Duque, los abusos policiales. Solamente muestran un tropel y se quedan ahí. No se hace un zoom a la noticia, no se muestran las caras de la moneda y no se muestran las cifras aterradoras. Otro medio que también tiene una mirada bastante sesgada de lo que pasó hace 2 años, RCN, que también pueden encontrar en YouTube ese video en donde ustedes pueden ver que se centran en un líder de primera línea, un tal alias 19, y tratan de meter miedo con ese líder, pero no mencionan el terrorismo de Estado, no mencionan la gran cantidad de víctimas de la policía, del ejército, las desapariciones forzadas, las personas que perdieron los ojos. Y claramente uno puede deducir que Semana y RCN defienden el régimen. Y es normal. Semana de los Gilinski y RCN de la organización Ardila Lule, multimillonarios que defendieron a Álvaro Uribe Vélez y que en su momento también defendieron a Iván Duque Márquez. Y la otra cara de la moneda la podemos ver en medios nacionales como el Canal 1, en donde se hacen un video mostrando abusos policiales. El Canal 1 hace el trabajo entre los medios tradicionales que no hace ni Caracol, ni RCN, ni tampoco la revista Semana. Y también pueden ver ustedes la forma como un medio venezolano que es chavista, pero que obviamente pues al ser chavista es enemigo del uribismo, el medio Telesur entrevista un analista que es el que afirma que Duque es el peor presidente de la historia de Colombia. Algo que también es exagerado por las razones que ya dije al inicio de este análisis. Pero el señor dice 3 cosas que son ciertas.
y que uno puede comprobar en la historia de Colombia, que en Colombia los ricos, hasta ese gobierno de Iván Duque Márquez, pagaban muy poquitos impuestos, comparado con los porcentajes de impuestos que pagan los más ricos en otros países. Entonces, él hablaba que en Colombia los ricos para el 2021-2022 no pagaban ni siquiera un 2% de los impuestos, mientras que en otros países los ricos pagaban entre el 20 y el 30% de los impuestos. Segundo argumento que da el señor, que en Colombia hay unas luchas históricas contra el neoliberalismo, que acá sí debo hacer una precisión, que la gente confunde neoliberalismo con corporativismo. Yo prefiero llamarlo corporativismo, que es cuando se une la mafia del Estado con la mafia de los privados para favorecer una minoría, para favorecer las privatizaciones, que fue lo que pasó a partir de los 90 con el gobierno de César Gaviria, con el de Samper, el de Pastrana y con los siguientes también. Y el gobierno de Petro tiene como promesa de campaña intentar reducir lo que llaman erróneamente neoliberalismo, pero que se puede llamar con mayor precisión corporativismo. Y en el marco de ese neoliberalismo, la riqueza se concentró cada vez más en pocas manos. Y desde ahí él explica el estallido social. Él también hace una fuerte crítica al gobierno de Duque. Dice que es un gobierno que no escucha, que es un gobierno represor, que es un títere de Uribe, que también era un gobierno represor. Y la tercera cuestión que dice el analista tiene que ver con el tema que también señalaba el Canal 1, el exceso de abusos policiales y también una forma de desestigmatizar o desmacartizar a los protestantes, porque él decía que no eran ni terroristas, ni vándalos, ni delincuentes, o sea, que los que protestaban eran obreros, estudiantes, campesinos. Y esa es la mirada de Telesur, que uno critica ese canal por ser chavista, pero que en este caso sirve como forma de mostrar una realidad de otro país, y así como RCN y NTN24 pueden servir como forma de mostrar elementos de la dictadura cubana y del régimen chavista, también Telesur puede ser útil para analizar el estallido social de hace 2 años. A propósito de esas políticas neoliberales, quiero compartirles 2 visiones diferentes para que le demos clic y profundicemos el argumento del señor que era entrevistado en Telesur. Voy a compartirles inicialmente la perspectiva del señor Alberto Velázquez Martínez en su libro Colombia entre el sismo y el cisma, 2 siglos de conflicto, sobre cómo habla de ese tema del revolcón gavirista, que sería lo que se puede llamar el corporativismo en Colombia. Y dice así: César Gaviria comenzó su carrera política como alcalde de Pereira, cobincado por la amplia capa burocrática del célebre plumón Óscar Vélez Marulanda, jefe civil y militar de las mayorías liberales de Risaralda, después del endoso que a este le hiciera de esas muchedumbres Camilo Mejía, Durán. De allí se vino para Bogotá, abandonado su fugaz actividad periodística que ejerció como director del periódico La Tarde, y se enroló en la campaña
reeleccionista de López Miquelsen. César Gaviria fue un ungido candidato presidencial en el cementerio y mientras descendía a la tumba el cuerpo de Luis Carlos Galán, no le quedó difícil a Gaviria humillar a un partido minoritario como el conservador, máxime cuando estaba irresponsablemente dividido. El día de las elecciones para escoger los constituyentes, diciembre 9 del 91, que cambiarían la Carta Fundamental, el presidente Gaviria, quizá pensando que necesitaba de hechos más contundentes para entrar en la historia, ordenó el bombardeo de Casa Verde, refugio del Estado Mayor de las Fuerzas Revolucionarias de Colombia, FARC. Pero como sucedía en ese entonces, con la mayor parte de los operativos de las fuerzas del orden, este fue infructuoso. Gaviria dejó a un lado la hegemonía liberal que había implantado Barco al excluir del gabinete a los conservadores. Les dio participación, aun cuando escasa, a pastranistas y alvaristas. Bueno, hay que recordar que en esta época los alvaristas no eran los seguidores de Álvaro Uribe Vélez, sino los de Álvaro Gómez Hurtado, el conservador que era hijo de Laureano Gómez Castro. Y acá los pastranistas no eran los seguidores de Andrés Pastrana, sino de su padre, Misael Pastrana, el que le robó la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla el 19 de abril de 1970. Más tarde, siguiendo los consejos de López, se acercaría más a Andrés Pastrana en detrimento de la cuota burocrática de Gómez Hurtado, cuando Andrés obtuvo la mayoría sobre el alvarismo en los comicios para formar el nuevo Congreso que sustituyó al revocado por la Constituyente. Nombró a Noemí Sanín en la Cancillería, a Luis Fernando Ramírez y a Luis Alberto Moreno, consejeros y confidentes de Andrés Pastrana, en vistosos ministerios, en tanto salía del gabinete el alvarista. Después estuvo con Fabio Valencia, Juan Camilo Restrepo, ministro de Hacienda de la administración de Andrés Pastrana. Entonces acá está todo el tema de la constituyente, donde participó el Partido Conservador, el Partido Liberal y los desmovilizados de la guerrilla del M-19, representados en Antonio Navarro Wolf. Entonces, él remata acá diciendo esto de Gaviria. Gaviria dio un paso audaz ante el estamento militar y fue el nombramiento de un civil en el Ministerio de Defensa, hecho que no se había presentado en los gobiernos del Frente Nacional ni en los posteriores. Convenció al general Óscar Botero, quien venía como ministro de Defensa de la época de Barco, de que ya era hora de volver a los ministros de Defensa civiles. Uno de los juicios más severos del gobierno de Gaviria lo hizo su copartidario y exrector de la Universidad Nacional, Marco Palacio, en su obra Parábola del Liberalismo. Lleva al patíbulo la gestión del Pereirano en los siguientes implacables términos. Comillas: el gobierno de Gaviria, fascinado por la revolución conservadora, dio centralidad a la globalización, con los consiguientes ajustes mal diseñados, precipitados, de política fiscal y presupuestaria, monetaria y cambiaria, de privatizaciones. El cambio sería administrado por una camarilla cortesana, ansiosa de aparecer como tecnocracia de primer mundo. Una de las consecuencias fue restar la escasa legitimidad que se había creado en torno al llamado Estado liberal de bienestar, que con todas sus ineficiencias expresaba una tímida expansión de los derechos ciudadanos. Además, el revolcón que adoptó la codicia como base de su moralidad política no fue otra cosa que dar rienda suelta
a una de las anomalías más protuberantes del funcionamiento real del mercado en Colombia, la preeminencia del dinero fácil. Esta moralidad, combinada con la apabullante presencia del narcotráfico, desarticuló un liderazgo frágil y desacreditado, y a la par expuso las debilidades de base del Estado colombiano. El revolcón ocurría cuando la excepcionalidad colombiana en América Latina no descansaba tanto en modestas tasas de crecimiento del PIB en la década perdida de 1980, sino en la difusión de la violencia, en el rápido deterioro de las normas de convivencia social y en el colapso del Poder Judicial, todo ello expresado en altísimos índices de delitos contra la vida e integridad personal y de impunidad generalizada para sus autores. Esto es lo que el periodista de Telesur le preguntaba al invitado, al panelista, sobre las oligarquías colombianas. Qué casualidad que ese gobierno nefasto de César Gaviria entre 1990 y 1994 es el que le entrega el país a los privados, a las empresas más poderosas, el que hace que se quiebren las empresas pequeñas, que se acaben empresas públicas, y que sea el mismo expresidente César Gaviria el principal líder que se está oponiendo a la reforma a la salud de Petro y que esté amenazando a los militantes de su partido liberal que si votan positiva la reforma a la salud de Petro los va a llevar a instancias penales por traición al partido liberal. Y justo este negocio de la CPS empezó en el gobierno de César Gaviria. Por eso es tan importante conocer la historia del país, porque esto que pasó hace 2 años, el estallido social contra el gobierno nefasto de Iván Duque, es algo que viene desde hace mucho tiempo. Contra César Gaviria fue solamente un ejemplo más de gobiernos plutocráticos que han trabajado para élites. El gobierno de Samper, montado por el cartel de Cali, con el escándalo del proceso 8000, que ahorita lo vamos a profundizar. El gobierno de Andrés Pastrana, hijo del presidente que se robó las elecciones en el 70, Misael Pastrana. Andrés Pastrana, que se le abona que intentó un proceso de paz con las FARC, pero que se le critica sus políticas económicas que también fortalecieron la plutocracia y a los más ricos del país. Y ni hablar de Álvaro Uribe Vélez, que no solamente los favoreció, sino que tuvo ministros corruptos como Andrés Felipe Arias, que hicieron a los ricos de Colombia mucho más multimillonarios y por eso pagó cárcel. Entonces, lo que tenemos en Colombia es un escenario que vale la pena investigar con todo el rigor posible. Por eso les quiero compartir un párrafo de nuestra investigación de 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano, en donde se puede notar claramente por qué este gobierno de César Gaviria fue el inicio de la crisis que hay en este momento en temas de salud, de educación y sobre todo de privatización de los medios de producción, entendiendo los medios de producción como tierra, capital, trabajo, tecnología y conocimiento. Vamos a hablar del decreto 356 de 1994 y de cómo ese decreto acabó definitivamente con procesos sociales en donde el pueblo podía tomar la iniciativa. Con la creación de cooperativas de seguridad se le dio en bandeja de plata el país a los grupos paramilitares.
Y el creador de este decreto fue precisamente César Gaviria. El decreto 356 de 1994 es una norma a nivel nacional expedida durante el periodo presidencial de César Gaviria Trujillo. A través de la misma se expidió el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada con el objeto principal de regular la prestación de sus servicios por parte de particulares, previa obtención de licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional y teniendo aquella el carácter de organismo técnico del orden nacional. Lamentablemente, este decreto 356 de 1994 se convirtió en una legalización del paramilitarismo en Colombia. Ustedes saben que después de la muerte de Pablo Escobar, ya el poder se lo estaban disputando el cartel de Cali y también lo que quedaba de lo que fue el cartel de Medellín. La oficina de Envigado fue lo que quedó, pero en esa época la oficina de Envigado apenas estaba consolidando y lo que quedaban eran grupos paramilitares que expulsaron las milicias de los barrios, y este decreto 356 de 1994 del gobierno de César Gaviria es el que termina legalizando a grupos paramilitares. Y acá está el párrafo que les quiero compartir para que ustedes noten eso. La idea de la existencia de una legitimación del ejército de grupos de autodefensas ha sido también confirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varias de sus sentencias. Así, en el caso de Mapiripán versus Colombia, se estableció que alrededor del conflicto armado interno padecido en el país y la existencia de grupos armados ilegales denominados paramilitares, el Estado adoptó a partir de la década de los 60 medidas legales para hacer frente al surgimiento de diversos grupos guerrilleros y a la par dar reconocimiento a grupos de civiles armados considerados por muchos como los embriones del paramilitarismo. De esta manera, el decreto 356 del 94 podría contemplarse dentro del conjunto de medidas legales que avalaron actuaciones de grupos de autodefensas. De este se resalta en particular el artículo 39 relativo a servicios especiales de vigilancia y seguridad privada, a través del cual se autoriza a personas jurídicas de derecho público o privado para que se provean su seguridad y desarrollen actividades en zonas de alto riesgo o de interés público, donde se requiere un nivel de seguridad de avanzada capacidad. Acá pueden notar ustedes que claramente las cooperativas de seguridad terminaron siendo un escenario para la paramilitarización de Colombia y sobre todo de departamentos de Antioquia, que fue donde más se fortaleció el tema de las convivir. Y es importante recordar esto porque el gobierno de César Gaviria le hizo mucho daño al país de muchas maneras, no solamente facilitando la privatización de la salud, de la educación, del trabajo, sino también creando el escenario para que esos mismos grupos paramilitares que habían asesinado a Pablo Escobar pudieran tener esas cooperativas de seguridad, mal llamadas convivir, para poder dominar en los barrios
eliminar los milicianos y el pueblo siempre es sometido. Es sometido por milicianos y después por paramilitares, y la población civil siempre termina siendo la mayor víctima. ¿Cómo podríamos concluir esta primera parte de la clase? Que es entendible que Semana, RCN, Caracol, El Tiempo cuenten la versión del paro del 2021 a favor de las élites y de la policía. Es normal, porque esa es la ideología que ellos defienden. Y también es normal que el Canal 1 y el Canal Telesur muestren la otra cara de la moneda, que muestren el abuso policial. Pero acá lo importante es ver las dos caras de la moneda, que efectivamente también hubo policías víctimas, y que cuando miramos el tema de los gobiernos nefastos, hubo muchos gobiernos malos en Colombia. Entonces es muy exagerado decir que el de Iván Duque fue el peor. No es tan exagerado decir que fue uno de los peores, sobre todo en temas administrativos, porque en temas de violencia y de genocidio también hubo gobiernos peores. Y la última conclusión es la importancia de aplicarle el pensamiento crítico a todos los libros, como de Velázquez Martínez, de 100 preguntas, a todos los medios que hemos investigado en este rato, como Telesur, como Canal 1, como RCN y Semana, porque a partir de la comparación de medios podemos establecer la verdad de los hechos. Listo, entonces nos vemos en unos 15 o 20 minutos para que hagamos la segunda parte de la clase.